Las Cruzadas. Durante casi 2 siglos, los cristianos europeos marcharon hacia el este, impulsados por la fe y la aventura. Su objetivo, recuperar Jerusalén del dominio musulmán. Imagina Europa en el siglo XI, un lugar de profunda fe y dificultades. Llegan noticias de Jerusalén, en manos de los turcos selyúcidas, inflamando los corazones de los fieles. El Imperio bizantino, bajo la presión de los turcos selyúcidas, apeló al Papa. En 1095, el Papa Urbano II llamó a los cristianos a liberar Tierra Santa, iniciando las cruzadas. La relación entre el cristianismo y el islam era compleja y a menudo tensa. Las primeras conquistas musulmanas incorporaron vastas tierras cristianas. Jerusalén tenía un profundo significado para ambas religiones. Las historias de acoso que sufrían los peregrinos cristianos alimentaban el resentimiento en Occidente. Para el siglo XI, la cristiandad estaba fracturada. El Imperio bizantino, enfrentando a los turcos selyúcidas, pidió apoyo militar a Occidente. Los turcos selyúcidas, originarios de Asia Central, adoptaron rápidamente el Islam y ascendieron al poder. Su conquista de Bagdad marcó un punto de inflexión. Las divisiones internas dentro de los selyúcidas brindaron oportunidades a los bizantinos y a los cruzados. En 1095, el Papa Urbano II viajó a Clermont para reunir a la cristiandad. Habló del sufrimiento de los peregrinos cristianos y la amenaza de los turcos selyúcidas. Dios lo quiere, se convirtió en el grito de guerra de las cruzadas. El discurso de Urbano marcó el comienzo de la primera cruzada. La respuesta al llamado de Urbano fue abrumadora. Pedro el Ermitaño lideró la desafortunada cruzada popular. Su trágico destino sirvió como un sombrío preludio a la fuerza cruzada principal. Una fuerza más organizada, liderada por poderosos nobles, se reunió en Occidente. La Cruzada de los Príncipes tenía como objetivo capturar Jerusalén. Obtuvieron victorias en Nicea, Dorilea y Antioquía. La captura de Antioquía en 1098 fue un punto de inflexión importante. Después de Antioquía, los cruzados pusieron su mirada en Jerusalén. El asedio fue corto pero brutal. El 15 de julio de 1099, los cruzados capturaron Jerusalén. La brutalidad de la conquista dejó una mancha oscura en el legado de la cruzada. La euforia de la primera cruzada duró poco. En 1144, Edesa cayó ante Sengi, lo que provocó la segunda cruzada. La segunda cruzada terminó en una amarga decepción. Después de la tercera cruzada, surgió un patrón. Europa lanzaba una nueva cruzada, impulsada por el fervor religioso o la ambición política, solo para ver cómo sus ganancias se erosionaban frente a la feroz resistencia musulmana y las desafiantes realidades de mantener una presencia en una tierra distante. Las cruzadas posteriores, aunque menos celebradas que sus predecesoras, no fueron menos dramáticas o consecuentes por derecho propio. La cuarta cruzada, lanzada en 1202, dio un giro desastroso. En lugar de llegar a Tierra Santa, el ejército cruzado, manipulado por comerciantes venecianos que buscaban ajustar cuentas y expandir su imperio comercial, saqueó Constantinopla, la capital del Imperio bizantino, en 1204. Este impactante acto de violencia entre cristianos tuvo consecuencias duraderas, debilitando aún más al Imperio bizantino y sembrando un resentimiento duradero entre Oriente y Occidente.
Las cruzadas posteriores, incluidas las dirigidas por figuras como el rey Luis IX de Francia, más tarde canonizado como San Luis, tuvieron un éxito desigual. Los estados cruzados, aferrándose precariamente a una franja cada vez menor de territorio, enfrentaron una creciente presión por parte de las potencias musulmanas resurgentes, en particular los mamelucos de Egipto. A finales del siglo XIII, la presencia cruzada en Tierra Santa había disminuido, culminando con la caída de Acre, la última fortaleza cruzada, en 1291. La era de las cruzadas, marcada por grandes ambiciones y conflictos devastadores, había llegado a su fin. Las cruzadas, aunque se libraron lejos de las costas de Europa, enviaron ondas de cambio por todo el continente. Imagina una Europa emergiendo de la Edad Media, un mosaico de dominios feudales que lentamente dan paso a reinos más centralizados. Las cruzadas, aunque principalmente expediciones religiosas, jugaron un papel sorprendente en esta transformación. Los reyes y nobles que respondieron al llamado a las armas a menudo regresaban con tesorerías agotadas, lo que los obligaba a buscar nuevas fuentes de ingresos. Esta necesidad de fondos impulsó el crecimiento del comercio y los impuestos, fortaleciendo el poder de los monarcas a expensas de los señores feudales. Las cruzadas, en cierto modo, aceleraron el cambio hacia estados más centralizados, allanando el camino para el surgimiento de poderosos reinos como Francia, Inglaterra y España. El movimiento constante de ejércitos y peregrinos entre Oriente y Occidente también tuvo un profundo impacto en el comercio. Se abrieron nuevas rutas comerciales, conectando a Europa con las riquezas de Oriente. Las especias, las sedas y otros bienes de lujo, antes raros y exóticos, comenzaron a fluir hacia los mercados europeos, estimulando la demanda y transformando los gustos. Las cruzadas, aunque a menudo impulsadas por el fervor religioso, inadvertidamente abrieron las puertas a una nueva era de expansión económica e interconexión global. La afluencia de bienes orientales también trajo consigo nuevas ideas y conocimientos. Los cruzados que regresaban del este traían historias de la avanzada civilización islámica, de ciudades sofisticadas y centros de aprendizaje. Esta exposición a una cultura diferente, aunque a menudo vista a través del lente del conflicto, desafió las suposiciones europeas y plantó las semillas de la curiosidad intelectual que florecería durante el Renacimiento. El Renacimiento, ese periodo de florecimiento artístico, científico e intelectual que se extendió por Europa en los siglos XIV y XV, puede parecer un mundo alejado de los campos de batalla de las cruzadas. Sin embargo, una mirada más cercana revela una conexión sutil pero significativa. Las cruzadas, a su manera, ayudaron a preparar el escenario para este notable periodo de renacimiento cultural. El contacto entre Oriente y Occidente, aunque a menudo violento, condujo a un redescubrimiento del conocimiento clásico. El mundo musulmán, durante la Edad Media, había preservado y ampliado las obras de antiguos eruditos griegos y romanos, particularmente en campos como las matemáticas, la astronomía y la medicina. Este conocimiento, en gran parte perdido para Europa occidental después de la caída del Imperio Romano, comenzó a filtrarse a través de traducciones e intercambios académicos. Las cruzadas también contribuyeron al auge de las universidades, esos centros de aprendizaje que se convertirían en las potencias intelectuales del Renacimiento. A medida que el comercio florecía y las ciudades crecían, surgieron nuevas oportunidades para la educación y la erudición. Las universidades, a menudo establecidas con el apoyo de monarcas ansiosos por fomentar el aprendizaje, proporcionaron un terreno fértil para el intercambio de ideas y el desarrollo de nuevas formas de pensar. El Renacimiento, por supuesto, no fue simplemente un producto de las cruzadas. Fue un fenómeno complejo con profundas raíces en la historia y la cultura europeas. Sin embargo, las cruzadas, al fomentar el contacto con el mundo islámico, estimular el comercio y promover el crecimiento de las ciudades y universidades, desempeñaron un papel importante en la creación de las condiciones que permitieron que el Renacimiento echara raíces y floreciera. Si bien las cruzadas tuvieron un impacto transformador en Europa, su impacto en el Medio Oriente es igualmente profundo, aunque a menudo se pasa por alto en las narrativas occidentales.
El mundo musulmán, lejos de ser una víctima pasiva de la agresión cruzada, demostró una notable resistencia y adaptabilidad, emergiendo de la era de las cruzadas, con su propia historia de cambio y continuidad. Las cruzadas, aunque inicialmente tuvieron éxito en la captura de territorio, finalmente no lograron desalojar al Islam como la fe y cultura dominante del Medio Oriente. En todo caso, la presencia cruzada fomentó un sentido de unidad y resistencia entre diversas comunidades musulmanas, lo que llevó al surgimiento de nuevas dinastías poderosas, como los ayubíes y los mamelucos, que finalmente expulsaron a los cruzados. Las cruzadas también tuvieron un impacto duradero en el panorama político del Medio Oriente. El Imperio Bizantino, debilitado por el saqueo cruzado de Constantinopla en 1204, nunca se recuperó por completo y finalmente cayó ante el creciente Imperio Otomano en 1453. El Imperio Otomano, un poderoso estado musulmán, llegaría a controlar gran parte del Medio Oriente y Europa del Este durante siglos, dando forma al destino de la región. A pesar de la agitación y el conflicto, el intercambio cultural continuó. Los eruditos y artesanos musulmanes influyeron en el arte y la arquitectura de los cruzados, mientras que las innovaciones de los cruzados en la guerra y la tecnología se abrieron paso en los ejércitos musulmanes. La presencia cruzada, aunque a menudo disruptiva, también fomentó el comercio y las conexiones económicas que beneficiaron a ambas partes. Sección 4. Un legado de conflicto y comprensión. Las cruzadas, aunque se desvanecen en la niebla del tiempo, proyectan una larga sombra sobre el presente. Son un claro recordatorio del poder perdurable de la religión para inspirar tanto grandes actos de devoción como terribles actos de violencia. Su legado es complejo y controvertido, un tapiz tejido con hilos de fe, conquista, intercambio cultural y malentendidos perdurables. En Occidente, las cruzadas a menudo se idealizan como una era heroica de caballerosidad y fe, una narrativa que a menudo pasa por alto la brutalidad y la intolerancia religiosa que caracterizaron la era. En el Medio Oriente, las cruzadas a menudo se recuerdan como un periodo de agresión y ocupación occidental, un trauma histórico que continúa resonando en el presente. Comprender las cruzadas, en toda su complejidad, es crucial para navegar los desafíos del siglo XXI. Las cruzadas sirven como una advertencia sobre los peligros del extremismo religioso, los peligros de ver la historia a través de una sola lente y la importancia de fomentar el diálogo y la comprensión entre diferentes culturas y religiones. Si bien la era de las cruzadas puede haber terminado hace mucho tiempo, las lecciones que ofrecen sobre la interacción de la fe, el poder y la cultura siguen siendo tan relevantes como siempre. Al lidiar con las complejidades de este periodo histórico, podemos obtener información valiosa sobre las fuerzas que continúan moldeando nuestro mundo hoy. Sección 1. Ecos en el presente. Han pasado siglos desde que cayó la última fortaleza cruzada, pero los ecos de esos tiempos tumultuosos aún resuenan. Las cruzadas, una vez confinadas a los libros de historia y los debates académicos, han encontrado una nueva vida en la retórica de los conflictos modernos y el discurso político. El choque de civilizaciones, la batalla entre Oriente y Occidente, estos temas, aunque a menudo distorsionados y manipulados, continúan teniendo un poderoso control sobre la imaginación. El auge del extremismo religioso, tanto en Occidente como en Oriente, ha llevado a un resurgimiento del interés en las cruzadas, a menudo invocadas como un grito de guerra o una justificación para la violencia. Los grupos extremistas, que buscan explotar agravios históricos y encender divisiones, distorsionan la narrativa de las cruzadas, retratándolas como un choque de absolutos, una batalla entre el bien y el mal. Tales interpretaciones, despojadas de matices y contexto histórico, solo sirven para perpetuar el odio y la desconfianza. El legado de las cruzadas a menudo se explota para sembrar discordia y justificar políticas intervencionistas. La noción de un choque de civilizaciones, popularizada en las últimas décadas, se basa en una comprensión simplista y ahistórica de las cruzadas, ignorando los siglos de intercambio cultural y coexistencia que también marcaron las relaciones entre Oriente y Occidente. Es nuestra responsabilidad, como herederos de esta compleja historia, desafiar estas distorsiones y reclamar una comprensión más matizada del pasado. Las cruzadas,
lejos de ser un choque simplista de civilizaciones, fueron un producto de su tiempo, moldeadas por una compleja interacción de fuerzas religiosas, políticas y económicas. Al reconocer esta complejidad, podemos comenzar a desenredar los hilos de la historia de las narrativas de odio y división que plagan nuestro propio tiempo. Sección 2. Más allá del campo de batalla, un legado complejo. Reducir las cruzadas a una narrativa simplista del bien contra el mal es no hacerle justicia a la riqueza y complejidad de la historia. Si bien debemos reconocer la violencia y la destrucción causadas por las cruzadas, también debemos reconocer su papel en la configuración del mundo en el que vivimos, para bien o para mal. Las cruzadas fueron más que solo guerras, fueron un catalizador para el intercambio cultural, la fermentación intelectual y las cambiantes mareas del poder. Las cruzadas abrieron nuevas vías para el comercio y la interacción entre Oriente y Occidente. El flujo de bienes, ideas y personas a través del Mediterráneo tuvo un profundo impacto en ambos lados, transformando los gustos, estimulando las economías y exponiendo a los europeos a un mundo más amplio. El mundo islámico, con sus conocimientos avanzados en matemáticas, astronomía y medicina, influyó profundamente en el desarrollo intelectual europeo, sentando las bases para el Renacimiento. Las cruzadas también dejaron una marca indeleble en el arte, la arquitectura y la literatura, tanto de Europa como del Medio Oriente. Los castillos cruzados, que aún se conservan en diversos estados de conservación, sirven como un recordatorio tangible de su presencia, mientras que las historias de caballerosidad y conquista se abrieron paso en poemas épicos y literatura romántica. La interacción entre las tradiciones artísticas cruzadas e islámicas resultó en una rica fertilización cruzada de estilos y motivos. Comprender las cruzadas requiere que vayamos más allá de las narrativas simplistas de héroes y villanos. Exige que nos involucremos con el pasado en toda su desordenada complejidad, reconociendo los capítulos oscuros y al mismo tiempo reconociendo las formas en que esta era de conflicto fomentó inadvertidamente conexiones e innovaciones que continúan moldeando nuestro mundo. Sección 3. Cerrando la brecha. Lecciones de las cruzadas. Las cruzadas, aunque a menudo se ven a través del lente del conflicto y la división, ofrecen valiosas lecciones para nuestro propio tiempo. Nos recuerdan el poder perdurable de la religión para unir y dividir, para inspirar grandes actos de desinterés y atroces actos de barbarie. Destacan los peligros del extremismo religioso, de permitir que la fe se convierta en un arma de intolerancia y violencia. Las cruzadas también subrayan la importancia del compromiso crítico con la historia. Debemos tener cuidado con aquellos que buscan explotar el pasado para sus propias agendas, que venden narrativas simplistas que demonizan culturas o religiones enteras. Comprender la historia requiere matices, la voluntad de lidiar con las complejidades del pasado y el reconocimiento de que los eventos históricos rara vez son en blanco y negro. Quizás la lección más importante de las cruzadas radica en la necesidad perdurable de diálogo y comprensión entre diferentes culturas y religiones. El mundo en el que vivimos está cada vez más interconectado, y los desafíos que enfrentamos, desde el cambio climático hasta las pandemias mundiales, requieren cooperación y respeto mutuo. Al aprender de los errores del pasado, al reconocer la humanidad compartida que nos une, podemos trabajar hacia un futuro donde el diálogo reemplace la división y la comprensión triunfe sobre la intolerancia. Las cruzadas, a pesar de toda su oscuridad y violencia, tienen un rayo de esperanza. Nos recuerdan que incluso en medio del conflicto, la conexión humana y el intercambio cultural pueden florecer. Al abrazar las complejidades de la historia, al aprender tanto de sus triunfos como de sus fracasos, podemos esforzarnos por construir un mundo más justo y pacífico.